Buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Qué gusto otra vez encontrarnos, en esta plataforma y un día que nos convoca el Señor para oír su palabra. Así que es un gusto nuevamente a los que hemos visto los fines de semana pasados y también los que hoy tal vez están conectados y están compartiendo este momento, ya sea por la plataforma Zoom o por siguiéndonos en YouTube. Es un hermoso privilegio poder volver a vernos y compartir estos momentos. Hace unos minutos en la cortina musical que había, uno de los cánticos que teníamos en la melodía, es un cántico que nos repite varias veces, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Es una de las frases que tiene ese cántico. Y me hizo pensar un poquito entonces en la palabra del Señor, la palabra de Dios, que es la que nos convoca el Señor mismo en esta tarde. Este, Nos ha convocado para que un hermano nos comparta la palabra de Dios, ¿no? Y respecto a esto, quería compartir antes de iniciar, antes de darle lugar a Andrés, unos versículos que tenemos en el Salmo 119, que es un salmo que nos habla mucho de la palabra o las palabras de Dios. Hay un versículo que seguramente muchos conocemos de memoria, que es el versículo 105, ¿no? Que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Incluso también hasta hay un cántico, un coro con esa misma letra, ¿no? Pero en ese Salmo 119, además del versículo 105, que tiene la palabra de Dios como una lámpara, una lumbrera, hay dos o tres versículos que quiero compartirles antes de seguir adelante. Uno es el 130, el versículo 130 de ese salmo dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición, la declaración, la apertura de tus palabras. Y me hacía pensar un poco en este mes de marzo, ya desde fines de febrero, 27, 28 de febrero, tuvimos una conferencia, que hemos realmente disfrutado la palabra de Dios de manera muy especial ese fin de semana, y el siguiente, se acordarán los que pudieron estar, con los hermanos que también nos compartieron la palabra, y realmente es lo que hemos hecho como experiencia en esos días, ¿no? La apertura de la palabra de Dios. Cuántas cosas lindas hemos visto, hemos aprendido allí, ¿no? En este salmo también hay otro versículo, del 152, dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Hace ya mucho, ¿sí? Algunos tal vez hace mucho que escuchamos la palabra de Dios. Es un privilegio particular. Y también el Salmo, en este mismo Salmo, el 160, el versículo 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y para terminar, el 165 nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Todas cosas que nos hablan de la palabra de Dios. Una palabra que tenemos el privilegio de compartir hoy otra vez en esta tarde. Y antes de empezar, entonces, lo que vamos a hacer es hacer una oración. Vamos a pedir al Señor su bendición para estos momentos, así que vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú permites otra vez que podamos, a través de este medio, a través de esta plataforma, estar así conectados, y el propósito que nos llama es justamente abrir tu palabra y escucharte, Señor. Escuchar tu voz, escuchar esas bellas palabras de vida, ¿sí? Esas palabras de gracia, como desde que estuviste aquí en el mundo, admiraban a aquellos que oían, se admiraban de las palabras de gracia que salían de tu boca, Señor. Esta tarde seguramente hemos de hacer la misma experiencia. Abrir tu palabra y dejar que ella nos hable al corazón. Te pedimos que todos los que
tu gracia permite, de una u otra manera, estar en este momento, podamos llenarnos el corazón de esa palabra tuya, que tú guíes todas las cosas. Y así te agradecemos este particular privilegio que nos das, amado Padre, por los medios que provees para esto. Y lo hacemos agradeciéndote también porque has puesto en el corazón de Andrés el deseo también de compartirnos la palabra. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Se ha propuesto también, antes de darle la palabra a Andrés, que podamos compartir en la pantalla incluso también la letra de un cántico, precioso cántico, que comienza diciendo al alcanzar de la fe el blanco. Es el 184 del himnario Himnos y Cánticos. Tal vez lo puedan buscar en casa y los que desean lo pueden cantar en su casa, pero lo vamos a tener ahora en la pantalla, así que compartimos ese cántico ahora. Muchas gracias, precioso himno. Bueno, Andrés, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Andrés, es todo el tiempo para vos. Ahora te estamos escuchando. Adelante. Gracias, Nelson. Y buenas tardes para cada uno de los que están mirándonos, escuchándonos por esta pantalla. El objetivo es justamente
abrir la palabra de Dios y considerar quizás como último día de estas conferencias para jóvenes esta expresión entrar y salir. Y este tema de entrar y salir, como hemos visto durante estas reuniones pasadas, es un tema excelente, muy vasto, y podemos decir que hacer un ejercicio como este de buscar una expresión en la palabra es un ejercicio muy bueno. Intentar desear ver qué es lo que el Señor quiere decirnos, sobre todo en tiempos como estos, tiempos en que percibimos el fin de un periodo, como lo es este periodo de la gracia. Entonces, para empezar, quisiera que leamos algunos versículos en Deuteronomio, capítulo 12. Versículo 5, y vamos a leer un poquito más allá también. Deuteronomio 12, versículo 5, dice así: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. El versículo 9, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Entonces hace resaltar las expresiones, el lugar que Jehová escogiere, ese buscaréis y allá iréis. Y luego, hasta ahora no habéis entrado al reposo y habitaréis seguros. Otra porción de la palabra en Mateo, un versículo muy conocido, Mateo 18, el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, y puedo decir hermanos queridos, estamos a punto de ser introducidos en el cielo. Y pronto, muy pronto, se hará realidad un versículo que David escribió y que se ha mencionado en algunas ocasiones durante estas conferencias para jóvenes de Monte Grande. Quisiera que leamos también entonces esos versículos en el Salmo 27. Como lo dice el título, es un salmo de David. Y el versículo 4 dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Teniendo en mente estos 3 pasajes que hemos leído, quisiera quizás un poquito recalcar, aunque ya se ha hablado sobre este salmo, en las expresiones que esté yo en la casa de Jehová. Ese esté en ese orden, que esté yo en segunda posición. Estar
es una expresión que nos habla de algo que no es esporádico, no es intermitente tampoco, no es solamente tener un libre acceso a esa casa de Dios, a esa casa de Jehová, ni pasar un tiempo y salir, o cuando uno no tenga otra cosa que hacer, voy y entro en la casa de Dios. No es algo que debemos dejar en segundo plano, es algo importante, estar en la casa de Jehová. No, que esté quiere decir habitar, quiere decir tener mi morada, quiere decir tener mi hogar en ese lugar. Es permanecer. Y esa palabra permanecer nos recuerda al pámpano que permanece en la vid por la voluntad del Padre, quien es el labrador, y para su gloria, pues de esta manera, permaneciendo en la vid, produce fruto para el gozo del labrador. Y este versículo 4 nos dice, todos los días de mi vida. Y cuando decimos todos los días de la vida, es todo el día, de continuo, siempre. El Señor Jesús, cuando apareció a sus discípulos, antes de ser recibido arriba en el cielo y sentarse a la diestra de Dios, como nos dice en Marcos, al final, Marcos capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Antes de ser recibido arriba en el cielo, les dijo algo a los discípulos y eso lo vemos al final del Evangelio de Mateo. En el capítulo 28 de Mateo, el fin del versículo 20 dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no sé si han remarcado, han visto que aquí se invierte esas dos expresiones, yo y estoy. En el Salmo habíamos leído que esté yo. Aquí es yo estoy. Y es el Señor Jesús que lo dice. Entonces podemos hacer confianza a la palabra del Señor. Y lo hemos visto de esta manera invertido en el Salmo 24. Esa posición que David y que cada uno de nosotros podemos desear, ese que esté yo, depende de la obra que el Señor Jesús hizo. Y no depende de nuestra fuerza o de nuestra capacidad o nuestra voluntad o de todo lo que podamos avanzar o presentar para estar en ese lugar. Pero sí, el Señor dice, yo estoy. Y ese yo estoy es firme, es duradero, es confiable, es seguro y no da cabida a las dudas.
es así, y es ya, es ahora, hoy mismo. Y si vamos a los Hebreos a leer un versículo en el capítulo 10, sí, el versículo 22, dice, acerquémonos, sí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, etcétera. Cuando leemos versículos como este en Hebreos 10, nos damos cuenta que podemos acercarnos, sí, pero hay algunas condiciones. No debe haber un mal que no haya quedado sin juzgar, un mal que quede de por medio, y por supuesto, primeramente, debemos ser sus hijos. Sí, hay que creer en la eficacia de la sangre del Señor Jesús para poder entrar en su presencia y también para poder entrar en los lugares celestes en Cristo Jesús. Si buscamos un versículo más en Efesios, capítulo 2, este es el hermoso versículo del capítulo 1 que nos dice, bendito sea el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero en el capítulo 2 vemos en el versículo 6, desde la segunda línea, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar con Él. Pero eso, para ello, debemos haber entregado nuestro corazón al Señor. Pero también, luego de pertenecer a Cristo, cuando una falta nos sorprende, un pecado, debemos aprender a entrar en su presencia, arrepentidos, confesar nuestro pecado, teniendo conciencia del horror que Dios tiene del pecado, del sufrimiento también que ha soportado el Señor en nuestro lugar, teniendo también aversión por el pecado. Como es una reunión para jóvenes, quizás voy a preguntar si muchos saben qué es lo que quiere decir tener aversión por algo. Aversión quiere decir tener repugnancia frente al pecado, sentir rechazo por lo que es el pecado. Y debemos, en cierta medida, por supuesto, nunca llegaremos a la misma medida de Dios, pero en cierta medida debemos sentir lo que Dios siente en este caso, en el caso del pecado. Y entonces condenar al pecado, condenar a esa falta que hemos hecho. Y entonces sí, confesar y la relación con Dios puede volver a comenzar, puede seguir de la misma manera que antes. Entrar nos habla, es una palabra que nos habla también de esperanza. Y si volvemos al Salmo 27,
al final de ese salmo hay dos versículos. Los dos versículos finales nos dicen así, el versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay tres cosas que nos muestran esa esperanza, que nos hacen, nos dan aliento para lo que va a venir pronto. La primera expresión es veré la bondad de Dios. La segunda es aguarda a Dios. Y la tercera, sí, espera a Dios. Aguardar o esperar con fe, con certeza lo que se espera, convencido de lo que no se ve. Por supuesto, encontramos ese versículo tan hermoso en Hebreos 11, el primer versículo de Hebreos 11, que nos afirma esto que estamos diciendo, que nos confirma lo que estamos diciendo. Pero hay que, una vez que entramos en esa relación con Dios, es necesario salir. Es necesario salir para compartir las bendiciones que hemos recibido y que continuamente seguimos recibiendo. Salir para ser testigos. Y somos testigos, quizás se puede decir, se puede resumir en tres ámbitos, en tres lugares diferentes. El primero es en casa, cada uno en medio de los nuestros, como lo hizo mi tocayo Andrés, un discípulo del Señor Jesús, y podemos leer las expresiones de Juan, del Evangelio de Juan, el primer capítulo, versículo 40. El principio del versículo 40, el principio del 41 y el principio del 42. Andrés, hermano de Simón Pedro. Este halló primero a su hermano Simón y le trajo a Jesús. Una forma de ser testigo en casa. Compartiendo lo que hemos sabido del Señor con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los que están en ese círculo familiar, con nuestro hermano, como lo hizo Andrés. En segundo lugar, testigos en la asamblea. Y aquí es de una manera bien diferente, mostrando amor entre los hermanos, como vemos en Juan 13. Vamos a leer, ya que tenemos abierto en Juan 13, el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Pero no hace falta, no es solamente amando que vamos a mostrar esa
ese testimonio de que somos hijos de Dios. Hay algo que es perdonándonos unos a otros. Dos expresiones, dos pasajes, una en Efesios capítulo 4, al final del capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es algo que debemos aprender y aplicar una vez que lo aprendimos. También en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Sí, es una forma de ser testigo en la asamblea. Es algo que debemos aprender, pues es algo que es muy frágil, la relación entre hermanos. En tercer lugar, podemos ser testigos o debemos ser testigos respecto de los de afuera. Y estamos en Colosenses, capítulo 3, así que vamos a aprovechar y leer en la misma hoja, en la misma página, en Colosenses 4, versículo 5 y 6. Dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? Ser testigos para con los de afuera, pero brillando como luminares en el mundo. Y 2 páginas hacia atrás en nuestra Biblia encontramos Filipenses 2, versículo 15, que dice al final o en la mitad: en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sí, en medio de una generación mala, resplandecer, brillar. Todo testigo fiel va a recibir una recompensa. Encontramos en Mateo capítulo 25, una parábola que nos habla justamente de esas recompensas. En el versículo 21, el que había recibido 5 talentos, el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo en el versículo 23, aquel que recibió 2 talentos, recibe las mismas expresiones de gratitud, podemos decir así, de aquel que es su amo. Bien,
buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y qué cosa maravillosa entrar en el gozo del Señor, de nuestro Señor. Cada primer día de la semana tomamos esta función de testigos y lo hacemos a la faz o frente al mundo, y entonces podemos hacernos la pregunta, ¿testigos de qué? ¿Cuál es nuestro testimonio? Lo que hacemos es decir frente a todos, hablar, hacer brotar de nuestro corazón hacia nuestra boca, frente al mundo, pero también frente a todos esos poderes espirituales, frente a los ángeles de Dios, que Cristo salió de la gloria divina en la que estaba, en un gozo permanente, se puede decir de esta manera, un gozo permanente e indicible, imposible a expresar con palabras ese gozo, esa relación que había entre Dios, entre el Señor Jesús y Dios, entre el Señor Jesús y su Padre. Salió de esa gloria divina para humillarse a sí mismo y, siendo perfectamente hombre, entrar en la muerte, vencerla, vencer también a Satanás y salir victorioso para luego volver a entrar en la presencia de Dios y sentarse a la diestra del Padre, esperando una cosa. Está esperando hoy para hacernos entrar a nuestro turno en los lugares que Él prepara para estar para siempre con Él, para que estemos todos para siempre con Él. Son palabras que nos consuelan, son palabras que debemos también utilizar para convocar, para consolar a otros, como nos lo dice, vamos a leer este versículo que tantas veces se lee en momentos de dolor, en momentos en que se pierde a un ser querido. Ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4 al final. Y quisiera solamente leer el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En este sentido también podemos utilizar la palabra salir para que otros que están desesperados por su condición de pecado, se sienten pecadores perdidos, puedan a su turno entrar, ser consolados. Y a su vez, ellos mismos también, en su tiempo, cuando el Señor lo decida así, salir una vez más, salir y ser testigos de lo que el Señor ha hecho con ellos. Y así, generación tras generación, hasta la venida del Señor para buscarnos a todos. Hemos visto, considerado así a los evangelistas, pero también a los pastores que se ocupan del rebaño y también a otro servicio que debemos cumplir, otra función, quizás podría decir, en medio nuestro, en medio de los que creen en la sangre del Señor Jesús vertida por ellos, es la oración. Hay en medio nuestro aquellos que no tienen más las fuerzas para salir y entrar, para ir a ser testigos del Señor de manera práctica, pero tienen un servicio quizás más excelente. Es la oración
los unos por los otros, intercediendo delante del Señor, y eso hasta su venida. Hice un cálculo, sí, un cálculo para tratar de comprender en imágenes o algo que llegue a impactar la mente de cada uno. Hice ese cálculo para ver lo que es la vida de un hombre sobre la tierra. Si tomamos como base lo que Moisés mismo dijo de su edad, hablando de 70 años, era la vida de un hombre, y con mucha fuerza algunos llegan a 80. Si esos 80 años los representamos en 1 centímetro y uno tras otro ponemos esas líneas de 80 años o de 1 centímetro, en 87 centímetros y medio llegamos a 7000 años. Eso representa la historia desde Adán hasta el fin del milenio, según la palabra. Y si lo ponemos en relación con los 40.000 kilómetros que hace la circunferencia de la Tierra, representaría 45.700 veces la historia completa desde Adán hasta el fin del milenio. Y eso solamente en medio de la eternidad. Y algo que me llamó la atención muchísimo, Dios se preocupa por esos pequeñitos centímetros que representamos cada uno de nosotros. Se preocupa desde el momento de la formación en el vientre de nuestra madre, como lo dice David en un salmo y como lo mencionó un hermano en una de las reuniones anteriores. Ese pequeño centímetro, ese es el periodo en que Dios nos otorga la vida física, pero Dios nos da también la vida eterna. Y nos da durante nuestra vida física la libertad de escoger, de elegir entre la vida y la muerte, de elegir de pasar la vida eterna con nuestro Señor, gozando de su presencia, eso es vivir, o elegir de pasar la eternidad en la muerte, lejos del Señor, sufriendo eternamente la agonía de la muerte. Él quiere que todos y cada uno lo acepten como Salvador y entren en la paz de su presencia con Él. Desde la muerte y ascenso del Señor Jesús, y más o menos aproximadamente 2000 años, la palabra nos dice, nos revela que estamos en un periodo o en un tiempo llamado la gracia, o tiempo de la gracia. La muerte de Jesús de Nazaret es un hecho aprobado, conocido por la historia. Es verídico y es un hecho que dio lugar al inicio de nuestro calendario. Entonces, ¿por qué la gracia? ¿Y qué es la gracia? La gracia es cuando, mereciendo la muerte, Dios nos otorga la vida. En los periodos anteriores a la gracia, vemos también pruebas de la gracia, y para citar 2 ejemplos, podemos citar a Adán y a David, que también que pecaron los dos,
Y según lo que leemos en Romanos 6, el versículo 23, nos dice que la paga del pecado es muerte. Merecían tanto el uno como el otro la muerte, pero Dios perdona tanto a Adán como a David, y por supuesto la condena de la muerte es al fin de la vida, pero no fue inmediato como debería haberlo sido, pero a Adán lo viste de pieles, vertiendo la sangre de animales, unas víctimas que nos hablan del Señor Jesús en la cruz. Dios perdonó también a David por intermedio de víctimas que hablan todas del sacrificio del Señor y de su sangre vertida allí, en esa cruz, la sangre preciosa de Cristo. Hoy estamos en ese periodo en que la gracia vino por Jesucristo. Es un versículo que leemos muchas veces en el culto. Vamos a buscarlo en Juan, en el Evangelio de Juan, primer capítulo, versículo 17, desde la segunda. Vamos a leerlo entero. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Somos salvos por gracia del Señor Jesús. Eso quizás valdría la pena de leer también un versículo en Hechos 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y en el libro siguiente, en Romanos, en el capítulo 5, Romanos 5, la segunda mitad del versículo 15. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y los dos últimos versículos de este capítulo 5 de Romanos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En Romanos 6 vemos en el versículo 10 al final: en cuanto vive, para Dios vive. En el final del versículo 11, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el final del versículo 14, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Efesios 2, versículo 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Tito, otro versículo precioso, Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el versículo 4 del capítulo 3, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Sí, estamos delante de esa gracia que nos salvó por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Y también esa expresión que dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces podemos hacernos la última pregunta, ¿por qué la gracia? Dios deseaba estar con el hombre y tener relación con él continuamente, pero el hombre lo disolucionó completamente. Y entonces Dios decidió que esta relación con él no sería más basada en lo que el hombre haga, sino en lo que Dios hizo por el hombre. De ahí en más, la obra de la cruz pasó a ser el fundamento de esta relación. Y hoy, ya hace unos 2000 años, que tenemos esa base y estamos a punto de terminar este tiempo de la gracia. Y podemos decir, es solemne este momento, pues luego de la venida del Señor, por nosotros, por cada uno de nosotros, muchos podrán llamar, implorar la gracia de Dios y obtendrán solo una respuesta: no os conozco. Pero hoy todavía es un día de gracia y Dios quiere que le respondas, y lo digo a cada uno de los que están en estas ventanas, que le respondas positivamente a esta oferta que con tanto amor nos hace y hará hasta que el último de los redimidos por su sangre entre ahí donde todo es amor, luz y gloria. Por gracia entramos a conocerle a Él, por gracia salimos a caminar para anunciar la salvación en medio de este mundo, y por gracia seremos introducidos en el celestial hogar. Hay un cántico que el refrán dice: por gracia salvo soy, mi base ved aquí, por todos Cristo muerto ha y muerto ha por mí. Quisiera leerlo para terminar. Es el 242 de Himnos y Cánticos. La gracia de mi Dios, el tema encantador. El cielo dio la dulce voz al mundo pecador. Por gracia salvo soy, mi base ved aquí. Por todos Cristo muerto ha y muerto ha por mí. La gracia me llamó, me trajo salvación, y gracia fue que alcanzó de todo mal perdón. La gracia divinal mi nombre allá escribió, con sangre y firma celestial, Dios fiel lo atestiguó. La gracia enseñó mis pies a caminar en justas sendas de mi Dios, al celestial hogar. Por gracia salvo soy, mi base ved aquí, por todos Cristo muerto ha y muerto ha por mí. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, muchas gracias, Andrés. Y bueno, quedamos mirando un poquito no solamente la página del himnario, ¿no? Donde tenemos ese cántico tan precioso, pero me quedé también con la página abierta en el Salmo, en el Salmo 27. Bueno, a veces tenemos, creo que es una buena costumbre, de poner un resaltador a veces en la Biblia para ayudarnos, o incluso anotaciones, pero ese versículo 4 del Salmo 27, en algún momento debo haberlo hecho quién sabe cuándo, pero no hace tanto porque tengo una Biblia nueva, me estoy adaptando, acostumbrarme a la parte visual, pero donde dice que esté yo en la casa de Jehová, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo, y en ese yo hacer un llamadito, y entre paréntesis puse mi nombre, digamos, ¿no? Y la verdad que cada vez que lo miro, me gusta. es un ejercicio, pero bueno, cada uno con su Biblia, digamos, hacemos esas cosas que tanto bien nos hacen al corazón, como en esta tarde, haber podido compartir otra vez la palabra de Dios. Sin duda que es una bendición muy particular, como bien decías, en este tiempo que tenemos, creo que en todo el mundo,
los creyentes un ejercicio muy particular. Al menos hay un fenómeno generalizado en todo el mundo con el tema de la pandemia y evidentemente es algo que pasa a todos los corazones en el mismo sentido, la misma cuestión, digamos, ¿no? Y sí, claro que nos hace mirar arriba, tal vez más que antes, cuando esto pasa. Así que bueno, voy a invitar a algún hermano que quiera compartirnos una oración para ir finalizando. Uno o dos hermanos por ahí nos pueden acompañar en oración para terminar estos momentos antes de los saludos. Antes de expresar una oración, quiero leer también un versículo en el Salmo 26, porque nos ha dejado pensando muchas cosas el ministerio que acabamos de oír. Permanecer, estar. En el Salmo 26, un solo versículo. El versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Hasta aquí. Es lo que tenemos por delante y otra vez queremos aprovechar este momento para invitar a aquellos que quizás son familiares de los que se han conectado y que aún no tienen a Cristo en su corazón. Hoy es el día de salvación. El Señor te invita. Él quiere entrar en tu corazón para que puedas salir. Cuando escuchaba todo, hice varias anotaciones de lo que nuestro hermano nos expresaba y pensé en la parábola que encontramos en Lucas 14. Lo voy a citar nomás, pero un hombre hizo una gran cena, capítulo 14, está desde el versículo 15 hasta el 24, pero voy a citar brevemente esto, para que nadie desperdicie la invitación de la gracia de Dios. Y aquellos que ya gozamos de esa gracia y hemos entrado en el reposo. Nuestro hermano empezó la lectura en Deuteronomio, la promesa de Dios para entrar. Y los que tenemos a Cristo en el corazón por la fe, que es un don de Dios, gozamos de ese reposo, según lo leemos en la Epístola a los Hebreos. Pero la invitación que encontramos en esta parábola, un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos. Bueno, todos pusieron excusas. El siervo que había sido enviado vuelve y le dice en el versículo 21, el siervo hizo saber estas cosas a su señor, es decir, cada uno con sus excusas. El siervo le dice al señor esto que encontró. El padre de familia entonces, enojado, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El siervo lo hizo. Todos los que estaban atrapados en una religión que no les daba la vida, porque necesitaban al Salvador, a Cristo. Todos esos, esa casa se llenó de esto. Pero además, el siervo dijo, Señor, he hecho como mandaste. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Empuja a la salvación, como hoy, a esta hora. Empuja a las almas a la salvación. El tiempo es breve. Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Sí, el Señor quiere su casa llena. Y todos los que estaban atrapados en la religión, esos pobres, mancos, cojos y ciegos, y todos los que no merecían nada, que estamos como nosotros, los que sacados
de los gentiles, por los caminos y los vallados. Qué gracia de Dios que su Espíritu nos ha empujado a esta salvación. Invitamos otra vez a quienes no tienen a Cristo en su corazón a entrar. Y una vez que hemos entrado, podemos salir a dar testimonio, un testimonio de la gloria del Señor. Oremos. Dios y Padre, cuánto te agradecemos por el don de tu Hijo amado. Cuánto te agradecemos porque hemos podido abrir tu palabra nuevamente, escuchar el ministerio, las glorias del Señor Jesús, todo lo que tú nos has preparado en tu gracia, en tu amor. Hemos visto tus misericordias también y que deseamos proclamar. Aún si quedaran unos segundos aquí en este mundo, queremos glorificarte. Honrando tu nombre, honrando al Señor Jesús, quien consumó aquella obra de redención, de salvación en la cruz. También para los tuyos, para seguir creciendo y los que aún no tienen a Cristo. Te rogamos este espíritu que fuerza a entrar, es decir, que toca los corazones, que en este día haya almas que reconozcan su condición de pecadores, la necesidad de salvación y que abran su corazón a Cristo. Ayúdalos, obra en sus corazones para salvación, para la gloria de tu nombre. Y a nosotros que nos has dado este privilegio, te damos gracias por tanta bendición, como hemos leído en tu palabra también, que no nos falta ninguna. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Dios y Padre, otra vez nos inclinamos delante de ti. Y en este día, solemne por cierto, en que tú has extendido tu gracia, haz que unos y otros, todos, sea en nuestro hogar, sea en el testimonio de la asamblea local, sea en el mundo, todos podamos llevar mucho fruto para ti. Ayúdanos en esto. También te rogamos que nos guardes en esa paz tuya, que nos guardes en tu comunión. Encomendamos estos momentos que hemos pasado juntos a ti, para que tú hagas ese trabajo mediante el ministerio que hemos escuchado, tu palabra viva, eficaz, trabajando los corazones. Confiamos todo esto a ti, llenos de gratitud, mientras esperamos al Señor Jesús. Y si nos tienes en este mundo, también te pedimos que prepares nuestros corazones para mañana, a fin de darte la adoración que tú deseas y recordar al Señor Jesús que está viniendo. Todo te lo agradecemos y pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús, rogándote también por los que sufren, encomendando a cada uno de los que pasan por duelo, los enfermos y las diferentes necesidades. Todo lo ponemos delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Nuestro Dios, nuestro Padre, hay gratitud en nuestros corazones. Damos gracias por el don del Señor Jesús, porque nos has amado de tal manera, porque nos diste lo más precioso que tenías y ese don ya lo tenías preparado antes de la fundación del mundo. Te damos gracias por estos estudios que tú nos has permitido de tener juntos, así a la distancia,
pero cuánta bendición de tu parte. Gracias te damos porque en esta tarde también tenemos abierta tu palabra, así como decíamos, la suma de tu palabra, la verdad, en este mundo que está lleno de mentira. Te damos gracias porque tú nos has declarado, dado tu amor y lo tenemos aquí, en cada uno de nuestros hogares. Te pedimos que tu palabra abierta en esta tarde lleve mucho fruto, así como lo hemos dicho en nuestros hogares, los que están a nuestro alrededor. También te pedimos mucho en los testimonios. Te pedimos por cada uno de los testimonios representados aquí, no solamente aquí en Argentina, también en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá y cuantos otros, en España, en Francia. Tú conoces y no solamente conoces, sino que el Señor está viniendo a buscarnos para llevar a una iglesia perfecta, sin mancha, a su propia presencia, a la casa del Padre, para poder estar para siempre en esa felicidad que tú nos tenías preparado. Pero queremos pedirte por cada uno de los testimonios. Bendice, Señor Jesús, tu iglesia. Tú conoces particularmente durante esta pandemia cuántos ataques del enemigo, que podamos estar deseando también estar en tu presencia, así como algunos podremos hacerlo en el día de mañana, pero tú conoces que algunos no pueden hacerlo. Y te pedimos por todos los que no te conocen también como Salvador, como Dios Salvador, que en este día también puedan conocerte así, como un Dios Salvador, como un Dios que en su esencia es amor, que no puede ver el pecado, pero ama al pecador. Nuestro Dios, nuestro Padre, bendecimos tu nombre, te agradecemos por tanta bendición. Todos estos días hemos podido estar así, meditando en tu palabra, en una pequeña expresión que ha llenado nuestros corazones. Gracias te damos, nuestro Dios y Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Nuestro Dios y Padre, queremos, ya que hemos orado por aquellos que están pasando por dificultades físicas, enfermedades difíciles, queremos pedirte particularmente por nuestra hermana Leonor Araquelian, también por nuestra hermana Evelyn, la hija de nuestro hermano Próspero Rodríguez, allí en Trujillo. Te encomendamos estas dos hermanas a tus cuidados, a tu gracia, a tu protección, y que sabiendo que tú permites todo para nuestro bien, podamos ver ese beneficio, eso bueno que tú deseas producir de lo que mirando con nuestros ojos humanos vemos como una consecuencia del pecado, una consecuencia de lo que es el hombre. Y entonces, en plena confianza, queremos encomendar estas dos hermanas y tantos otros que sufren, y hemos hablado de aquellos
que pasan por duelo. Queremos también pedirte de consolar a aquellos que están en esa situación y particularmente también pedirte por la familia Clement. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, llegó el momento de la despedida. Gracias otra vez a todos por la compañía. Gracias a los que han también seguido estos momentos por el canal de YouTube. Queremos ahora agradecerles muy especialmente a todos los que nos acompañan hoy, pero también han estado en la oportunidad de fin de semana del 6 de marzo y también del fin de semana del 27-28 de febrero. Ha sido realmente estos fines de semana muy, muy precioso poder estar juntos. Como decíamos aquella vez, muchos nombres, muchas caras nos van siendo familiares, lo cual es algo precioso. Así que los invitamos a abrir sus cámaras y poder saludarnos, poder darnos un abrazo a través de la distancia y de la imagen. Agradecemos siempre a los europeos de nuestro lado, porque son los más avanzados en hora. Estaba viendo que estaba Daniel y Abigail por allí también de Sabadell. No sé si hay más hermanos, pero queremos aprovechar a agradecerles la invitación que nos llegó para las conferencias del 2 y 3 de abril. Así que muchas gracias, trataremos de estar allí. Quieren saludar a los europeos, así vamos haciendo el panel antes de cortar.